En los valles de Galaad, donde el sol parece besar la tierra con una ternura dorada, se encontraba la morada de Marta. Para cualquier viajero que cruzara el camino real, aquella casa era un oasis de deleite. Antes de ver las paredes de piedra blanca, el olfato ya anunciaba que allí habitaba alguien tocado por un don especial. El aire estaba impregnado de una mezcla embriagadora. La frescura de la menta, el dulzor profundo de la canela y la nota mística del incienso que se elevaba desde los alambiques. Marta, a sus 45 años, era la personificación del esfuerzo. Sus manos, aunque de dedos largos y elegantes, estaban marcadas por las quemaduras leves de las resinas hirvientes y el roce constante de las flores. Vestía siempre con una elegancia que intentaba ocultar su cansancio. Un traje ejecutivo de lino moderno, adaptado a su tiempo, con joyería de plata que tintineaba mientras se movía de un lado a otro con una rapidez eléctrica. Pero si uno miraba más allá de sus joyas y de su túnica impecable, encontraba unos ojos que no descansaban. Su mirada era como un mar en tormenta, siempre alerta, siempre buscando el próximo pedido, siempre temiendo que el fuego del horno se apagara antes de tiempo. Su vida era una paradoja que le robaba el sueño. Era la perfumista más buscada de la región. Sus aceites ungían a los enfermos en las sinagogas y perfumaban los banquetes de los gobernantes. El dinero entraba en su casa como una marea constante. Las monedas de plata llegaban en bolsas de cuero. Las transferencias de los mercaderes se anunciaban en su dispositivo móvil con notificaciones que nunca cesaban. Cualquiera habría dicho, Marta es la hija predilecta de la prosperidad. Dios ha abierto las ventanas de los cielos sobre ella, pero en la intimidad de su alcoba, cuando la luna se alzaba sobre las colinas y el silencio se volvía su único compañero, Marta se sentía la mujer más pobre del valle. Al final de cada mes, a pesar de haber trabajado el doble que el anterior, su cofre personal estaba seco. La angustia se le instalaba en el pecho como una piedra pesada. ¿Cómo era posible ganar tanto y tener tan poco? ¿A dónde se iba el fruto de su sacrificio? Antes de sumergirnos en la noche donde Marta tocó fondo, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Tu presencia hace que esta historia cobre vida. Déjanos tu ciudad o país en los comentarios. Esa noche, Marta se sentó frente a su pequeña mesa de roble. Tenía frente a ella su teléfono con los estados de cuenta y a un lado una jarra de agua fría. Suspiró profundamente, un suspiro que parecía arrancar pedazos de su alma. Miró hacia el rincón donde su hija Sela dormía plácidamente. Sela era su motor, su razón para aguantar las largas jornadas bajo el calor de los aceites, pero el miedo la invadía. ¿Qué futuro le estaba construyendo, si a pesar de la fama vivían siempre en el filo de la escasez? Señor, susurró con los ojos húmedos, he sido fiel en el trabajo. He puesto mi vida en cada frasco. ¿Por qué siento que el dinero se deshace entre mis dedos como la niebla del amanecer? Marta no sabía que el problema no era su falta de fe, ni su falta de talento. El problema era que su bendición no tenía cauce, y un río sin orillas termina convirtiéndose en un pantano. Su vida era un caos de buena voluntad y desorden financiero que estaba a punto de estallar. El amanecer en el valle de Galaad no siempre traía claridad para Marta. Aquella mañana, el peso de sus preocupaciones era tan denso como la bruma que cubría los olivares. Mientras preparaba los pedidos para la caravana del sur, escuchó el golpe seco de un bastón contra el empedrado de su entrada. Era don Samuel.
Samuel, un hombre de 75 años, era el reflejo de lo que el desorden y la amargura pueden hacerle al espíritu. Aunque vestía un chaleco de lana fina, su postura encorvada y su ceño permanentemente fruncido hablaban de una vida dedicada a acumular tesoros que no le daban paz. Sus hombros caídos cargaban con el resentimiento de años de malas decisiones, y su mirada, opaca y cansada, siempre buscaba el error en el éxito ajeno. ¿Otra vez trabajando antes de que el sol despunte, Marta?, gruñó Samuel, apoyándose en su bastón de madera noble. Dicen en el mercado que tus perfumes son oro líquido, pero yo solo veo a una mujer que corre tras el viento. ¿De qué sirve llenar los graneros de otros si el tuyo siempre tiene goteras? Marta sintió que las palabras de Samuel, aunque cargadas de veneno, rozaban una verdad dolorosa que ella intentaba ignorar. «Hago lo que puedo, don Samuel», respondió ella con la voz tensa, sin soltar el frasco de cristal que etiquetaba. «El trabajo dignifica y Dios provee. Dios provee al que sabe guardar, no al que desparrama», sentenció el anciano antes de alejarse con su paso lento y rancio. Esas palabras quedaron vibrando en el aire, mezclándose con el olor a sándalo. Marta miró su teléfono. Un nuevo mensaje avisaba de una deuda vencida con el proveedor de flores de nardo. El corazón le dio un vuelco. Era cierto. Estaba atrapada en un ciclo de ganar y perder, de entrar y salir. Su vida era un alambique que producía la esencia más fina, pero que tenía una grieta en la base por donde se fugaba la ganancia. Tomó una decisión. No podía seguir así. Recordó a Elías, el hombre del que todos hablaban con respeto. Elías no vivía en el centro del comercio, sino en una pequeña cabaña en la parte alta de la colina, donde el aire era más puro y el tiempo parecía detenerse. Se decía de él que era un relojero de almas, alguien que sabía ajustar los engranajes internos de las personas para que caminaran al ritmo de la paz divina. Dejó a Sela al cuidado de una vecina y comenzó el ascenso. A medida que subía, el ruido del mercado y el estrés de las notificaciones de su móvil parecían desvanecerse. El camino era empinado y pedregoso, una metáfora de su propia lucha interna. Sus joyas de lujo, aunque hermosas, le resultaban pesadas. Su traje elegante se manchaba con el polvo del camino, recordándole que ante la sabiduría eterna, las apariencias no tienen valor. Al llegar a la cima, encontró a un hombre de 72 años sentado en un banco de piedra, remendando una túnica de lino rústico. Elías tenía el rostro surcado por arrugas de risa, una mirada brillante y serena que parecía ver a través de las máscaras, y una complexión delgada pero fibrosa que denotaba una vida de dignidad. No había prisa en sus manos, solo un gozo profundo. «Te esperaba, Marta», dijo Elías, sin levantar la vista de su costura. «El aroma de tu angustia llegó antes que tus pasos. Pasa, hija, que en esta casa el tiempo no corre, solo fluye». Marta entró, sintiéndose pequeña y avergonzada, con su ropa de marca y su teléfono vibrando en el bolsillo, frente a la paz espiritual de aquel anciano que lo tenía todo sin poseer casi nada. La cabaña de Elías no olía a los perfumes intensos y costosos de la tienda de Marta. Olía a madera limpia, a hierba seca y a esa paz que solo se encuentra en los lugares donde Dios es el invitado permanente. Elías dejó su aguja a un lado y señaló una silla de madera sencilla. Marta se sentó, pero su cuerpo estaba rígido. Sus manos apretaban el teléfono móvil como si fuera un escudo. «Marta», comenzó Elías con voz suave pero firme, «te veo correr como si el tiempo fuera un lobo que te persigue. Tienes el rostro de alguien que gana batallas en el mercado,
pero que está perdiendo la guerra en su propio corazón. Cuéntame, ¿por qué lloras en medio de la abundancia? Marta no pudo contenerse más. Las lágrimas, contenidas por meses de orgullo y estrés, desbordaron sus ojos, manchando su maquillaje impecable. «No lo entiendo, Elías», exclamó con un nudo en la garganta. «Mis manos no descansan. He creado las mejores esencias de Galaad. Los mercaderes se pelean por mi nardo. Entra más plata de la que mi abuelo vio en toda su vida, pero mi casa está en ruinas por dentro. Debo meses de materia prima. El colegio de Sela me envía notas de cobro, y cuando llega la noche, me doy cuenta de que he trabajado para llenar un saco roto. Siento que Dios me dio un don, pero se olvidó de darme la provisión para sostenerlo». Elías la miró con una compasión que no juzgaba. Se levantó lentamente y caminó hacia un pequeño rincón que servía de cocina. Tomó un frasco de aceite de oliva y un cántaro de agua. Luego puso sobre la mesa 3 copas de barro vacías. «Marta, el Altísimo es el autor del cosmos. Si miras las estrellas, verás que cada una tiene su ruta. Si miras las estaciones, verás que el invierno nunca invade el tiempo de la cosecha. Dios no es solo el Dios de la multiplicación. Es, sobre todo, el Dios del orden. Tu problema no es que te falte bendición. Tu problema es que estás tratando de contener un océano en una canasta de mimbre». Él comenzó a verter agua y aceite en la misma copa, mezclándolos con fuerza. «Mira esto», dijo él. «Esto es tu vida ahora mismo. El dinero para el pan de tu hija, el dinero para los frascos de vidrio, el dinero para tus lujos y el dinero para la gratitud a Dios. Todo está mezclado en un solo caos. Y cuando todo está mezclado, nada tiene nombre. Y lo que no tiene nombre se gasta sin conciencia». Marta observó la mezcla turbia en la copa. Se sentía identificada. Su cuenta bancaria era un remolino donde no sabía qué era ganancia y qué era simplemente dinero que estaba de paso. «Hija», continuó Elías, acercándose y mirándola fijamente a los ojos, «la administración no es un asunto de números, es un asunto de fe. Administrar bien es decirle a Dios: respeto tanto lo que me das, que voy a darle un lugar digno a cada moneda. Mientras sigas usando el dinero del negocio para pagar el restaurante y el dinero del diezmo para comprar joyas, seguirás viviendo en el desierto, aunque nades en plata. A la mitad de este camino de sabiduría, te invito a reflexionar. ¿Qué frase o pensamiento ha resonado más en tu espíritu durante esta narración? Compártelo en los comentarios para que juntos meditemos en ello». Elías tomó las otras 2 copas vacías y las puso en fila. «Hoy vamos a dejar de mezclar el agua con el aceite. Vamos a darle nombre a tu bendición. Porque solo cuando el orden entra por la puerta, la angustia se atreve a salir por la ventana». Elías tomó las 3 copas de barro y las dispuso en una línea perfecta sobre la mesa de madera rústica. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, creando una atmósfera que se sentía casi celestial. Marta, con el teléfono finalmente guardado y las manos entrelazadas sobre su falda, observaba cada movimiento del anciano con una mezcla de escepticismo y esperanza. «Escucha bien, Marta», dijo Elías, señalando la primera copa. «Esta es la vasija de la semilla. Aquí pertenece cada moneda que necesitas para que tu alambique siga encendido. El costo del nardo, el salario de los recolectores, el vidrio de los frascos y el gas para el fuego. Si tomas un solo denario de esta vasija para comprarte un par de sandalias nuevas o para un dulce para Sela, estás cometiendo un error fatal. Te estás comiendo la semilla.
Y quien se come la semilla hoy, llorará de hambre mañana, aunque hoy tenga el estómago lleno. Marta bajó la mirada, sintiendo un pinchazo de culpa. Recordó cuántas veces, al ver una joya en el mercado, o al querer compensar su ausencia con un regalo costoso para su hija, había tomado dinero del fondo que debía reinvertir en resinas. La segunda, continuó Elías tocando la copa del medio, es la vasija del sustento y la paz. De aquí sale tu pan, el vestido de tu hija, el techo que las cubre y, sí, también la alegría. Dios no es un tirano que quiere verte sufrir. Él se deleita en la prosperidad de sus hijos. Pero esta vasija tiene límites. Si quieres que esta copa sea más grande, debes trabajar con sabiduría en la primera, no robar de las otras. Aquí es donde aprendes a vivir con gratitud, sin envidiar el banquete del vecino. Finalmente, Elías puso su mano sobre la tercera copa, la que estaba más cerca de una pequeña Biblia gastada que descansaba en la repisa. Esta es la vasija del honor y el futuro. Aquí es donde pones lo que le pertenece al dador de todas las cosas. Es tu diezmo, tu ofrenda, pero también tu ahorro para cuando el invierno sea largo. Es el fondo para las emergencias y para el día en que tus manos, hoy fibrosas, necesiten descanso. Al poner dinero aquí, estás declarando que tu seguridad no está en el mercado de valores, sino en la fidelidad del Creador. Marta suspiró, sintiendo que un peso inmenso empezaba a deslizarse de sus hombros, pero la duda todavía nublaba su frente. Pero Elías, si divido lo poco que tengo en 3 partes, sentiré que tengo mucho menos. El miedo me dice que si aparto para el futuro o para el honor, no podré pagar las deudas de hoy. Esa es la mentira de la escasez, respondió Elías con una sonrisa llena de luz. La mente del mundo dice, gasta, luego paga, y si sobra, guarda. La mente de la fe dice, ordena, honra, y verás cómo lo poco se multiplica. El orden no resta, Marta, el orden multiplica la paz. Cuando tú le das un nombre a cada moneda, le quitas al enemigo el poder de confundirte. El dinero deja de ser un amo cruel que te hace correr y se convierte en un siervo fiel que construye tu casa. Marta se levantó. Por primera vez en años no sintió la necesidad compulsiva de revisar su teléfono. Se sentía como si le hubieran entregado un mapa en medio de un bosque oscuro. «Tengo que volver», dijo ella. «Tengo que limpiar mi mesa, Elías. No solo de polvo, sino de confusión». «Ve, hija», concluyó el sabio. «Pero recuerda, el cuaderno es tu mejor aliado después de la oración. Anota cada gota de aceite, cada pieza de plata, porque Dios bendice las manos diligentes, pero habita en los corazones que aman la verdad». Marta descendió la colina, pero ya no era la misma mujer que subió. Sus pasos eran firmes, y en su mente las 3 vasijas empezaban a tomar forma, no solo como barro, sino como los pilares de su nueva vida. Al llegar a su casa, el taller de perfumes le pareció a Marta un campo de batalla tras la retirada. Los frascos vacíos, las facturas apiladas junto al alambique y el resplandor constante de su teléfono móvil le recordaron que el orden no es un sentimiento, sino una decisión militar. Esa noche, después de besar a Sela en la frente, Marta no se fue a dormir. Encendió una lámpara de aceite, apartó los catálogos de joyería de lujo y puso sobre la mesa un cuaderno nuevo de hojas blancas y puras. «Señor», susurró sintiendo un temblor en las manos, «ayúdame a ver la verdad, aunque duela». Comenzó la tarea más difícil de su vida, la auditoría de su propia alma. Con una pluma de ave trazó las 3 columnas que Elías le había enseñado.
En la primera columna, la semilla anotó lo que realmente costaba producir un solo frasco de su famoso perfume, esencia de Galaad. Se quedó sin aliento. Entre el transporte del nardo, el pago a los destiladores y el sellado de cera, se dio cuenta de que el margen de ganancia era mucho menor de lo que imaginaba. Peor aún, descubrió que muchas veces, por el afán de quedar bien con las damas de la alta sociedad, hacía descuentos que terminaban costándole dinero a ella misma. Estaba pagando por trabajar. En la segunda columna, el sustento, anotó sus gastos personales. Aquí la verdad fue un golpe seco en el estómago. Vio reflejados los almuerzos costosos, las suscripciones innecesarias y esos pequeños antojos que, sumados, formaban una marea que ahogaba su economía. El dinero que debía ser para la universidad futura de Sela se había esfumado en apariencias que no llenaban el vacío de su cansancio. Y en la tercera columna, el honor, el espacio estaba casi en blanco. Había dado ofrendas, sí, pero de forma desordenada. Si sobraba, tratando al Creador como a un mendigo que recoge migajas, y no como al dueño de la viña. «He vivido en una mentira», murmuró, mientras las lágrimas caían sobre el papel secante. A la mañana siguiente, la prueba de fuego llegó con el sonido de la puerta. Era una de sus mejores clientas. Una mujer de la nobleza local que siempre llegaba con prisa y promesas de pago futuro. «Marta, querida, necesito 3 frascos del ungüento de mirra. Apúntalo en mi cuenta, te lo enviaré con mi criado el próximo mes». Marta sintió que el corazón se le subía a la garganta. Su antiguo yo habría sonreído y cedido por miedo a perder el prestigio. Pero entonces visualizó la vasija de la semilla vacía, con el fondo de barro seco. «Lo siento mucho, señora», dijo Marta, con una voz que recuperaba una dignidad que no venía de las joyas, sino de la integridad. «He decidido honrar mi trabajo y el de mis proveedores. A partir de hoy, solo puedo entregar la esencia mediante el pago inmediato. Necesito asegurar la semilla para que el taller siga abierto para usted». La mujer abrió los ojos con asombro, ofendida. Dio media vuelta y se marchó sin comprar nada. El silencio que quedó en el taller fue aterrador. Marta sintió el impulso de correr tras ella, pero miró su cuaderno. Allí, en la columna de la verdad, había una dirección clara. Poco después, entró un humilde mercader que buscaba un regalo para su esposa. Pagó con monedas pequeñas, una por una, pero eran monedas reales, semillas que ese mismo día Marta depositó en la caja marcada como negocio. Al cerrar la caja, Marta sintió algo que no había sentido en años. No era la euforia de una gran venta, era la paz de un cimiento sólido. El cambio en la casa de Marta no fue una explosión de riqueza inmediata, sino un goteo constante de orden que empezó a purificar el ambiente. Sin embargo, como toda reforma del alma, el camino pronto se llenó de espinas. La noticia de que Marta la perfumista ya no fiaba y que sus precios habían subido para reflejar el valor real de su arte, corrió por el valle como el fuego en rastrojo seco. Muchos de los que antes la llamaban amiga, mientras consumían sus esencias sin pagar, desaparecieron. El taller, antes ruidoso y lleno de gente que buscaba favores, se volvió un lugar silencioso. Esta fue la primera gran prueba de Marta, el miedo a la soledad del orden. Una tarde, mientras Marta etiquetaba con esmero unos frascos de lavanda, don Samuel apareció nuevamente en el umbral. Esta vez no traía solo su cinismo habitual, sino una propuesta que parecía un oasis en medio de la sequía de clientes. «He oído que tus estantes están más llenos que tu bolsa de plata estos días, Marta», dijo Samuel,
apoyando su barbilla en el pomo de su bastón. Tengo un banquete importante la próxima semana. Necesito 50 frascos de tu esencia más cara. Te pagaré el doble de su valor, pero lo haré en 3 meses, cuando liquide mis cosechas de cebada. Es un trato que te sacaría de este bache, ¿no crees? Marta miró los estantes. Los 50 frascos representaban casi todo su inventario actual. El dinero de Samuel, aunque tardío, era una suma tentadora que llenaría sus ojos de números grandes. Pero luego, sus ojos se desviaron hacia el cuaderno de cuero que ahora vivía permanentemente sobre su mesa. Hizo un cálculo rápido mental. Para producir esos 50 frascos, tendría que vaciar completamente su vasija de la semilla. Si Samuel no pagaba a tiempo, y era bien sabido que el anciano era lento para soltar la moneda, ella no tendría dinero para comprar nardo el mes siguiente. Se quedaría sin capital, sin producto y sin paz. Don Samuel, dijo Marta, con una serenidad que nacía de lo más profundo de su ser, agradezco su oferta, pero mi cuaderno me dice que no puedo arriesgar la semilla de mi hija por una promesa de papel. Si desea la esencia, el precio es el que marca la tabla, y el pago es hoy. Si no puede, guardaré los frascos para quienes valoren el orden tanto como el aroma. Samuel soltó una carcajada amarga, golpeó el suelo con su bastón y se marchó mascullando insultos sobre la arrogancia de los nuevos ricos. Marta se quedó temblando. El miedo le susurraba al oído. Te vas a quedar sin nada. Nadie te va a comprar. Has arruinado tu negocio por seguir los consejos de un viejo en una colina. Esa noche, el desánimo intentó filtrarse por las grietas de su fe. Se sentó a cenar con Sela. La comida era sencilla: pan, olivas y un poco de queso. No había los manjares que solía comprar antes por impulso. «Mamá», dijo Sela rompiendo el silencio, «hoy te ves más bonita». Marta sonrió extrañada. «¿Por qué lo dices, hija?» «Porque antes, cuando comíamos, siempre estabas mirando ese aparato o escribiendo cosas con cara de susto. Hoy estás aquí conmigo. Me gusta que ahora sepamos cuánto tenemos en la cajita de los helados. Me hace sentir segura». Esas palabras fueron como un bálsamo de Galaad directo al corazón de Marta. Entendió que el orden no solo protegía su dinero, sino que protegía la infancia de su hija. No estaba perdiendo clientes, estaba filtrando su vida. Estaba dejando ir lo que la agotaba para hacer espacio a lo que la nutría. Al llegar a este punto de la historia, donde la tentación de volver atrás es fuerte, te pregunto, ¿alguna vez has sentido que hacer lo correcto parece, al principio, que te está haciendo perder? Cuéntanos brevemente tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede ser la luz para alguien más. Marta tomó su pluma y en el margen de la columna de sustento escribió con letra firme: «La paz de mi hija no tiene precio. Prefiero un inventario lleno y un corazón tranquilo que un cofre de promesas y una noche de ansiedad». La fidelidad de Marta fue puesta a prueba durante 7 días de silencio en el taller. 7 días donde el aroma de los aceites parecía quedar atrapado entre las 4 paredes, sin que nadie cruzara el umbral con una moneda de plata. Pero, a diferencia de otras veces, Marta no cayó en la desesperación. Cada mañana abría su cuaderno, revisaba sus 3 columnas y encontraba un consuelo extraño. Aunque no había nuevas ventas, sabía exactamente cuánto tenía. El desorden ya no devoraba sus ahorros en la oscuridad. Al 8º día, mientras el sol se ponía pintando el cielo de púrpura y oro, una pequeña comitiva se detuvo frente a su puerta. No eran los nobles locales, sino los representantes de una red de posadas que recibía a los viajeros más importantes de la ruta de la seda.
Buscamos a la mujer que valora su esencia, dijo el líder del grupo, un hombre de rostro curtido por el sol. Hemos recorrido el valle y en todos lados nos dicen lo mismo. Marta no es la más barata, pero es la única que sabe lo que vende y cumple lo que promete. Marta los invitó a pasar. El hombre no pidió descuentos, ni pidió fiado. Miró los 50 frascos que don Samuel había despreciado, y tras probar una gota del nardo puro, asintió con respeto. Necesitamos estos 50 y 100 más para el próximo mes. Pagaremos el precio completo ahora mismo, pues sabemos que para producir excelencia se necesita una semilla bien cuidada. Marta sintió que sus rodillas flaqueaban, no por debilidad, sino por la emoción de ver cómo el orden atraía a las personas correctas. Al recibir el pago, sus manos no temblaron. No corrió a comprarse un vestido nuevo para celebrar. Con una calma que la asombró incluso a ella misma, dividió el dinero allí mismo, frente a los ojos curiosos de Sela. Puso la mayor parte en la vasija de la semilla. Ahora podía comprar la materia prima por adelantado y obtener mejores precios. Separó la porción del sustento, asegurando la comida y el bienestar de su hogar por 3 meses. Y finalmente, con una lágrima de gratitud, depositó una parte generosa en la vasija del honor y el futuro. Aquella noche, mientras anotaba la venta en su cuaderno, Marta se dio cuenta de algo profundo. Dios no le había enviado más dinero porque fuera buena, sino porque finalmente era capaz de retenerlo. Antes, una venta así habría sido como echar agua en un balde agujereado. Se habría esfumado en deudas viejas y caprichos nuevos. Ahora, el dinero se quedaba, echaba raíces y prometía dar sombra. Sin embargo, la prosperidad trae consigo nuevas responsabilidades. Marta miró hacia el rincón del taller, donde los moldes empezaban a acumularse. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien a quien enseñarle no solo a mezclar perfumes, sino a mezclar la vida con sabiduría. Fue entonces cuando recordó a Clara, una joven del pueblo que caminaba con los hombros caídos, cargando una amargura que Marta conocía demasiado bien. Entendió que su propósito había cambiado. Ya no solo fabricaría esencias para el cuerpo, sino que ayudaría a otras mujeres a quitarse el olor a desesperación de sus almas. La paz es contagiosa, tanto como lo es el miedo. En el valle de Galaad, la transformación de Marta comenzó a notarse no solo en su cuenta bancaria, sino en su rostro. La rigidez de sus facciones había dado paso a una serenidad que atraía a los necesitados de esperanza. Fue entonces cuando Clara llamó a su puerta. Clara era una mujer joven, de apenas 25 años, pero con una mirada que parecía haber envejecido por la angustia. Al verla, Marta vio un espejo de su propio pasado. Traía las manos agrietadas por el trabajo duro y los ojos hinchados de quien no duerme, calculando cómo estirar una moneda para que parezcan 2. «Marta», dijo Clara con voz quebrada, «dicen que aquí el aceite no solo huele bien, sino que rinde. Yo trabajo todo el día lavando lanas, pero el dinero huye de mi casa antes de que pueda comprar el pan para mis hijos. Enséñame tu secreto». Marta la invitó a sentarse, no en el mostrador de ventas, sino en la mesa de madera donde descansaba su cuaderno de cuero. «Clara, mi secreto no está en los frascos de cristal, sino en este papel», respondió Marta, abriendo su cuaderno. «Si quieres trabajar conmigo, no solo aprenderás a destilar la esencia del nardo, aprenderás a destilar tu propia vida. Aquí no se permite el caos, porque el caos es el ladrón que roba la bendición de Dios». Marta contrató a Clara, pero con una condición. Cada semana, después de recibir su pago,
Debían sentarse juntas frente a 3 pequeñas vasijas de barro que Marta había mandado a fabricar para ella. «Mira, Clara», le explicaba Marta con paciencia de maestra, «hoy has ganado 10 piezas de plata. Antes de que salgas por esa puerta y la tentación del mercado te llame, vamos a darle un propósito a cada una. Esta pieza es para tu ahorro, esta es para agradecer al Altísimo, y estas son para tu comida. Si respetas estas vasijas, las vasijas te respetarán a ti». Al principio Clara lloraba de frustración. «Pero Marta, es tan poco. Si guardo esta pieza, hoy no podré comprar la tela nueva que quería». «Esa tela es un alivio de un día», respondía Marta con firmeza y ternura. «Pero el orden es la paz de toda una vida». Elige la paz, Clara. Elige el cuaderno sobre el impulso. Mientras Marta enseñaba, su propio negocio seguía expandiéndose. Ya no era solo una perfumista, se estaba convirtiendo en una administradora de destinos. Pero la verdadera prueba de su madurez llegó cuando Elías, el viejo sabio de la colina, enfermó. Marta subió a la cabaña cargando los mejores aceites curativos que había creado. Encontró a Elías debilitado, pero con la misma luz en los ojos. No había rastro de miedo en el anciano, solo una gratitud profunda. «Has aprendido bien, hija», susurró Elías. «Tu aroma ya no es el del cansancio, sino el de la fidelidad. Recuerda siempre, el dinero es un siervo maravilloso, pero un amo terrible. Tú has aprendido a ponerlo a tus pies para que sirva al propósito del reino». Marta lloró junto a su mentor, dándose cuenta de que el verdadero tesoro que Elías le había dado no eran las 3 columnas, sino la libertad de no ser esclava de las posesiones. Al bajar de la colina esa tarde, Marta se cruzó con don Samuel. El anciano se veía más encorvado que nunca. Su mirada era más opaca y su bastón golpeaba el suelo con amargura. «Sigues perdiendo el tiempo con ese viejo y esa muchacha pobre, Marta», masculló Samuel. «Deberías estar acumulando oro ahora que tienes contratos grandes. El oro es lo único que te cuida cuando los años pesan». Marta lo miró con una compasión que antes no poseía. «Don Samuel, usted tiene mucho oro, pero no tiene quien le cure las heridas del alma. Yo tengo mi cuaderno, mis vasijas y mi paz. El oro que yo acumulo se llama futuro y se guarda en el corazón de los que estoy ayudando a levantar». Samuel se alejó mascullando, sin entender que la verdadera riqueza no es lo que se tiene, sino lo que se sabe administrar con propósito y amor. Los años de orden habían convertido el taller de Marta en algo más que un negocio. Era una fortaleza emocional. Sin embargo, la vida en el valle de Galaad no siempre era una primavera constante. Un año de sequía extrema golpeó la región, y con la falta de agua, las flores de nardo y las plantaciones de especias comenzaron a marchitarse. Los precios de las materias primas se dispararon, y muchos comerciantes entraron en pánico. El caos se apoderó del mercado. Vimos a hombres y mujeres que antes presumían de su riqueza, corriendo desesperados, vendiendo sus pertenencias para poder comprar un poco de grano. El miedo, ese aroma rancio que Marta conocía tan bien, volvió a flotar en las calles del pueblo. Incluso Clara, que ya llevaba tiempo trabajando con Marta, llegó una mañana con el rostro pálido. «Marta, en el mercado dicen que el nardo costará el triple mañana. Debemos gastar todo lo que tenemos hoy mismo. La gente está gritando, las cuentas están subiendo. ¿Qué vamos a hacer?» Marta, con una calma que parecía sobrenatural, dejó su pluma a un lado y señaló el cuaderno de cuero, que ahora tenía las esquinas desgastadas por el uso, pero las páginas impecables en su contenido. «Clara, respira.
No vamos a decidir desde el miedo, sino desde la columna de la verdad. Abre la vasija de la semilla. Gracias a que fuimos fieles, separando cuando había abundancia, hoy tenemos con qué cubrir este bache sin tocar el pan de nuestros hijos. Y mira la vasija del futuro, ese ahorro que te costó tanto separar. Hoy es el colchón que te permitirá dormir mientras otros tiemblan. Marta no se dejó arrastrar por la histeria colectiva. Mientras otros cerraban sus puertas o subían los precios de manera abusiva por miedo a perder, Marta mantuvo su integridad. Tenía reservas porque había administrado con previsión. No necesitaba especular porque su casa estaba edificada sobre la roca del orden, no sobre la arena del impulso. Incluso en medio de la crisis, Marta pudo hacer algo que nadie más hacía. Abrió un fondo de auxilio para los ancianos del pueblo. Lo hizo tomando de la vasija del honor, demostrando que el orden no te vuelve egoísta, sino que te otorga la capacidad real de ser generoso. Al ver cómo la tormenta no pudo derribar la casa de Marta porque estaba en orden, te pregunto a ti que me escuchas. ¿Estás construyendo hoy las vasijas que te sostendrán en el invierno? Comparte con nosotros una frase de fe sobre tu provisión en los comentarios. Un día, en lo más crudo de la sequía, don Samuel llegó a la puerta de Marta. Ya no traía su aire de superioridad, sino un semblante derrotado. Su bastón de madera noble parecía ser lo único que lo mantenía en pie. Marta, he perdido casi todo en la bolsa de granos. Mis deudores no me pagan y mis graneros están vacíos. Tú, que solo vendes perfumes, ¿cómo es que sigues teniendo luz en tus ventanas y pan en tu mesa? Don Samuel, respondió Marta con una voz llena de gracia. Es porque yo aprendí que el dinero no es para exhibirlo, sino para honrar el orden de quien lo da. Usted guardó oro en cofres que el miedo puede abrir. Yo guardé sabiduría en un cuaderno que la paz protege. Pase, hay un plato de sopa para usted. Esa tarde, Marta entendió que el mayor milagro no era la multiplicación del oro, sino la multiplicación de la paz en tiempos de escasez. Su taller ya no solo producía esencias, producía esperanza. La sequía finalmente cedió ante las lluvias de primavera, y con el agua, el valle de Galaad volvió a florecer. Pero el valle ya no era el mismo, y Marta tampoco. El taller de perfumes se había convertido en un santuario de sabiduría. Aquella mujer que antes vivía esclavizada por las notificaciones de su móvil y la ansiedad de las cuentas mezcladas, ahora caminaba con una postura erguida y digna, muy similar a la de su maestro Elías. Marta cumplió 50 años rodeada no solo de fragancias, sino de personas que habían aprendido a ser libres a través de su ejemplo. Clara ya no era una empleada, sino una socia que administraba su propia vida con la misma precisión que una balanza de joyería. Sela, su hija, había crecido viendo cómo su madre separaba cada moneda con reverencia. Y ahora, a sus 15 años, entendía que la verdadera libertad no consistía en comprar todo lo que uno desea, sino en desear lo que Dios ya ha bendecido con orden. Una tarde, Marta subió por última vez a la colina. Elías ya no estaba en el banco de piedra, pero su presencia seguía impregnada en el aire. Marta se sentó allí y abrió su cuaderno. Las páginas finales ya no contenían solo números. Contenían oraciones de gratitud y nombres de familias que habían salido de la miseria, gracias a que ella les enseñó a dar nombre a su bendición. «Señor», susurró Marta, cerrando el libro de cuero, «gracias. No me diste más talento del que ya tenía, ni me diste más horas en el día. Me diste la sabiduría para cuidar lo que ya habías puesto en mis manos». Bajó de la colina
y al llegar a su taller encontró una fila de jóvenes esperando para aprender. Ya no solo buscaban perfumes para sus cuerpos, buscaban la esencia de la paz para sus hogares. Marta tomó una hoja en blanco, la dividió en 3 columnas y comenzó a enseñar, sabiendo que cada trazo de pluma era una semilla de libertad para las generaciones venideras. La historia de Marta es la historia de muchos de nosotros. A veces gritamos al cielo pidiendo lluvia de provisión, sin darnos cuenta de que nuestras vasijas están rotas o mezcladas con el lodo del desorden. Dios no siempre responde dándote más. A veces responde enseñándote a gestionar lo que ya tienes. Porque cuando eres fiel en lo poco, el cielo sabe que eres confiable para lo mucho. Si esta historia ha sido una luz en tu camino, y sientes que es el momento de poner en orden tus propias vasijas, te invito a que compartas este mensaje con esa persona que sabes que hoy está luchando con la ansiedad financiera. No permitas que el desorden robe tu paz ni el futuro de tu familia. No te vayas, te dejo aquí mismo el enlace a nuestra siguiente historia. El relojero de las almas perdidas, donde aprenderás el secreto de Elías para redimir el tiempo que creías perdido y cómo ajustar los engranajes de tu corazón para vivir en un gozo que el mundo no puede entender. Haz clic y sigue transformando tu vida con nosotros. No me faltaba bendición, me faltaba dirección.